Esta semana, como recordarán, que es el 18 de octubre, que es bastante significativa para nosotros, justo coincidió con nosotros como chilenos o chilenas, coincidió con que estamos mirando el tema de la ciudadanía en América Latina, con este texto que es un texto que reúne varios elementos que vamos a discutir aquí respecto de la ciudadanía como concepto para la historia de América Latina, no como concepto político solamente, y también, ¿no es cierto?, vinculado con una manera de entender esta noción de ciudadanía en el siglo XX y siglo XXI, porque como este curso de historia contemporánea también toma elementos que son muy propios de la época que estamos viviendo en estos días. Y el texto de Mirta Lobato y Sofía Venturoli, ¿no es cierto?, ha sido una guía para poder revisar esto, con muchos más también, que se unen a esta literatura, pero sobre todo para que podamos tener una discusión común. Y como ustedes saben, el procedimiento de esta clase es que ustedes vayan leyendo los textos y así, ¿no es cierto?, vamos a ir armando el tema entre todas y entre todos. La primera parte tiene que ver con el tema de la noción de derechos, más allá de los derechos políticos, sino ampliados a la noción de derechos sociales, y eso es algo que no solamente tiene que ver con el siglo XXI, sino que ya se ve desde el siglo XX, y los otros temas que son muy relevantes para concluir esta parte del curso digamos, de este saber, digamos, de inserción política, y también del curso, de hecho, ¿no? Tiene que ver con etnicidad, que es un aspecto bien importante, digamos, de esta discusión, y por supuesto uno de los más importantes de los últimos tiempos, que es género. Y por lo tanto debe estar también dentro de la discusión. Bien, de eso se trata entonces lo que vamos a ver hoy día. Voy a ver la presentación en PowerPoint y vamos a mirar esto entonces. Bien, cualquier pregunta que ustedes, o duda, o qué sé yo, o comentario, evidentemente, ¿no? O aporte, ustedes, ¿no es cierto?, lo pueden ir haciendo a través del micrófono, el chat, etc. Bien, lo que estamos mirando acá, ¿no es cierto?, tiene que ver con una definición primero de lo que es ciudadanía. Ya algo hemos conversado de la clase anterior, y tiene que ver principalmente con la idea de que ya no se entiende la ciudadanía solamente como un aspecto de participación política que termina o que comienza a partir del voto, que vamos a ver que el voto sí es importante y ha sido fundamental para entender el fenómeno de la ciudadanía a lo largo del siglo XIX y sobre todo en la primera mitad del siglo XX, en la medida en que habían grupos que estaban excluidas y excluidos, digamos, de participar, como las mujeres, por ejemplo. Entonces, sí es un fenómeno importante el tema del derecho a voto, eso, evidentemente. Pero, ¿no es cierto?, se ha ido extendiendo en el último tiempo, ¿no es cierto?, hasta una noción más amplia que tiene que ver con la construcción de derechos. Y esta parte creo que es bien relevante también para entender, me imagino yo que puede ser importante para ustedes, para entender el tiempo que estamos viviendo en América Latina hoy día, en varios países, particularmente en Chile, que estamos en un proceso constituyente, que estamos como historiadoras y historiadores, es un fenómeno extraordinario de ser testigos de lo que es un cambio constitucional. O sea, eh, esto lo miraremos en el futuro probablemente con cierta distancia para entender el fenómeno en sí mismo, pero ya estamos inmersos en esa discusión, y por eso es bien importante que nosotros podamos entenderlo desde el punto de vista historiográfico, con la distancia, digamos, de universitaria, digamos, cómo se puede entender esto más allá de la contingencia. Eso. Eh, por lo tanto, el tema de la dimensión de la construcción de derechos es algo que es una discusión hoy día en Chile y en muchos países de América Latina, y es algo, ¿no es cierto?, que también se venía construyendo desde hace más de un siglo, probablemente, o desde hace un siglo a lo menos. Acá, ¿no es cierto?, hay una discusión también entre los especialistas y las especialistas, también, ¿no es cierto?, respecto de las disciplinas que van a definir lo que entendemos por ciudadanía en términos también de construcción de derechos, ¿no es cierto? Y por qué en algún momento
los estudios políticos, sobre todo, ¿no es cierto?, pueden de alguna manera incluir algunos elementos que tienen que ver con la construcción de derechos para entender la ciudadanía, por ejemplo, como el feminismo, la justicia, la democracia, y otros más bien remiten a la construcción de una ciudadanía en términos de participación electoral. Entonces, hay una discusión ahí. Si vamos a entender la ciudadanía solamente como una participación electoral, es decir, la posibilidad de votar y ser elegido o ser elegida, o vamos a incluir el término ciudadanía, el concepto de ciudadanía con otras discusiones que tienen que ver con la justicia de género, con la justicia ambiental, por ejemplo, o entender la democracia más allá de las elecciones. Esto es súper, ustedes verán que es bien, ¿cómo lo podría decir? Bien sensible para nosotros, porque cuando uno, por ejemplo, mira lo que ocurre en las manifestaciones políticas, ¿no es cierto?, en muchos lugares, no solamente en Chile, que lo hemos estado viviendo esta semana acá, en el Santiago particularmente, pero no solo en Santiago, y uno se pregunta, ¿qué ocurre con aquellas personas que están en una posición de expresar, ¿no es cierto?, su, no sé, su descontento, de expresar, de tener protagonismo, de alguna manera, en la praxis política, a partir de algo que va más allá meramente del elemento electoral o incluso discursivo, porque no tiene palabras, que tiene que ver con el uso, ¿no es cierto?, de la violencia. Entonces, la violencia es el espacio en el cual hay una expresión cuando ya no hay expresión de la palabra, cuando no hay una expresión bueno, obviamente de las ideas, o que remitiría, ¿no es cierto?, simplemente a que tiene un proceso que sería, digamos, vinculado a un proceso formativo, es decir, personas que uno podría pensar, o sea, no estoy diciendo que yo lo piense, pero uno se podría hacer el análisis de que son personas que tienen un déficit, por así decirlo, para expresarlo en términos de palabra, de expresión discursiva, por tema educativo, digamos, por formación educacional, con lo que sería una interpretación bastante simple, porque si simplemente son personas, digamos, que están en un plano de marginación educativa, ¿no es cierto?, o por ignorancia, entonces están como fuera de la discusión, y por lo tanto se toman principalmente desde el punto de vista delictual, como meramente, ¿no es cierto?, destrucción y violencia. Esa podría ser una interpretación para entender este grupo que no sabemos. Aparte que sabemos que son principalmente gente joven, la mayoría varones, ¿no es cierto?, que están expresándose, por ejemplo, en Plaza Italia, o Plaza de la Dignidad, desde el punto de vista del ejercicio de la violencia. O uno podría pensar que el repertorio de expresión discursiva, el repertorio de expresión a partir de la palabra es re importante en esto, no lo pensamos mucho, no logra contener todo un conjunto social y todo un espectro social, y hay un grupo muy importante que queda fuera de ahí. Por lo tanto, la única manera que se encuentra como forma de participación, de protagonismo, porque el protagonismo finalmente en estas manifestaciones, cuando hay mucha violencia de por medio, ¿no es cierto?, termina siendo vinculado con la violencia y no con la cantidad de personas que estuvieron manifestándose, digamos, con pancartas, con baile, digamos, con muchas cosas que tienen que ver con formas de expresión. Entonces, es una discusión que debiéramos hacer nosotros, para entender el fenómeno de la ciudadanía. ¿Por qué la ciudadanía, cuando es entendida solamente como la expresión discursiva asociada a la palabra, la violencia no es palabra, justamente todo lo contrario? O sea, destruir es cuando ya no existe la posibilidad de diálogo. Eso es bastante evidente. Y lo que yo quiero que ustedes piensen, estimadas y estimados, es cómo entender el problema. Más allá de la valoración que uno puede hacer en términos de que cree que está bien o está mal, en fin, o
o que cree que se puede, como algunos piensan, comillas, solucionar con un aspecto meramente policíaco. Ya está probado que el tema, la solución, comillas, policial no es solución, digamos, no genera, la violencia enfrentada con la violencia genera más violencia. Eso separado del tema delictual, de los saqueos, en fin, y eso es otra cosa, ¿no? Por supuesto, de los robos. Eso ya es otro fenómeno. Yo creo que este tema hay que discutirlo en Chile, y nosotros en la universidad no podemos cegarnos al problema que representa la violencia como expresión política. Una violencia que no es controlada de una manera, o sea, una violencia distinta a la violencia, por ejemplo, que ejercían las guerrillas que en Cuba, ¿no es cierto?, en Nicaragua, ¿no es cierto?, una violencia organizada, controlada en términos militares, que un enfrentamiento con otros a través de la violencia en términos militares. Eso es muy distinto a lo que estoy hablando ahora de ir a una manifestación y romper los semáforos, todo el aparataje, digamos, construido a partir de esto de la primera línea, que como tema de investigación puede ser bien interesante para entender este fenómeno. Lo que yo le quiero decir a usted es que tenemos que comprender el fenómeno, y no simplemente decir es la criminalización de la protesta, que es algo que también ocurre, o desde la otra vereda decir que simplemente son delincuentes, digamos, o de la versión como si fueran del espacio del lumpen, digamos, que no logra ser, comillas, politizado, por lo tanto no es controlado por nadie, ni por los partidos políticos, qué sé yo, o también, ¿no es cierto?, el papel que pueden jugar en Chile las bandas, digamos, delictuales o narcotraficantes, que también pueden ser parte de lo que está ocurriendo en este país, ¿no es cierto? ¿Me entiende lo que les quiero decir, no? Lo que yo quiero decir es que tenemos que entender el problema que estamos viviendo en Chile en este momento. Yo creo que esta clase que estamos haciendo ahora, o esta discusión, o el texto, debiera darnos un espacio de discusión. Pero no cegarnos al problema, no decir que simplemente algo que es natural a las protestas, creo yo. No sé si alguien está de acuerdo con lo que digo, o no de acuerdo, no es que estén de acuerdo o no conmigo, eso no tiene ninguna importancia, ¿no? Sino que qué opinan. ¿No? ¿No tienen opinión al respecto, no? Me imagino que sí las tienen, quizás tienen... quizás podamos seguir discutiendo esto para que lo podamos ver con el texto. Lo que yo le quiero decir antes de seguir con el texto es que eh, la discusión historiográfica debe ser, o puede ser, no debe ser, puede ser una aproximación también a lo que nos ocurre en el tiempo presente. Eso lo hemos conversado y comentado yo varias veces, he puesto esa sí mi posición al respecto, ¿no? Que uno debe entender el tiempo presente para poder estudiar la historia, ¿no? Uno no es un anticuario o una anticuaria. Por lo tanto, entender qué es lo que está ocurriendo con la violencia, que no es algo, por supuesto, de ahora, ¿no es cierto?, sino que desde antes, frente a la idea de ciudadanía como expresión de ideas, por ejemplo, es bien relevante, creo yo. Bueno, no sé si tienen una opinión al respecto, o me lo pueden comentar después. Bien. Entonces, hay que pensar entonces esta dimensión de la ciudadanía de forma más amplia, como aparece acá, ¿no es cierto? Y hay que, desde ese punto de vista, hay que ver cómo se engarza, se vincula con otros fenómenos que estamos discutiendo, que también tienen que ver con la ciudadanía, como el feminismo, que por supuesto el feminismo es algo que no solamente tiene que ver con la ciudadanía, pero mucho tiene que ver con la ciudadanía, y el feminismo como discusión ha aprobado que no basta con poder votar, ¿no es cierto?, que las mujeres puedan votar, sino que también deben ser elegidas, ¿no es cierto?, en representación popular. Y hay un problema, hay un cuello de botella enorme que tenemos en América Latina, digamos, y en muchas partes del mundo, no solamente acá, que es algo que se debe discutir. O cómo entender la democracia y la participación,
Y ahí donde yo pongo el tema, ¿no es cierto?, y la discusión, y el dedo en la llaga prácticamente del papel de la violencia cuando no hay espacios de expresión democrática, cuando las personas sienten que no tienen nada que perder o que no tienen voz en nuestra sociedad. Y por supuesto esto tiene que ver con la justicia, ¿no? Entonces, lo que vamos a emplear acá, siguiendo el texto, ¿no es cierto?, justamente como el título del texto, son formas de ciudadanía. No solamente una definición canónica ni ortodoxa de ciudadanía, ni mucho menos, por supuesto, eso nunca lo debemos hacer en la universidad, que nuestra tarea es de enfrentar el canon y la ortodoxia, y no la podemos enfrentar desde otra ortodoxia y otros cánones, por supuesto. Y a partir de esta idea de forma de ciudadanía, que es un término que tiene que tener una elasticidad para permitir comprender los fenómenos, ¿no es cierto? Podemos, ¿no es cierto?, ir viendo cómo se va construyendo a lo largo del siglo XX, inicio del siglo XXI, sobre todo a partir del siglo XX, porque este curso más bien está orientado en ese periodo de tiempo. Para algunos países, la datación, digamos, bien precisa respecto a cuando se entiende una noción de ciudadanía. Por ejemplo, María Elena Prado afirma que en Brasil, recién en 1988, el debate intelectual y político se concentró en el ejercicio de los derechos civiles y también, ¿no es cierto?, evidentemente políticos. Por lo tanto, según esta autora, ¿no es cierto?, antes de 1988 no podríamos hablar de forma de ciudadanía asociada a derechos, por ejemplo, que es lo que estamos viendo acá. El voto universal, según esta autora, ¿no es cierto?, ya había resuelto el derecho a la participación política. Entonces ya sabemos ya que las formas de ciudadanía no terminan ni descansan solo en la participación política. Y por eso es que ella pone el hito, digamos, en 1988, cuando las formas de ciudadanía se empiezan a implementar de una manera más amplia. Nosotros hemos visto mucha de esta discusión respecto de la ciudadanía, sobre todo para el curso que tiene que ver con el siglo XIX, con la construcción de los estados nacionales. Y esa es una tarea que nosotros nos hemos asignado, digamos, como historiadores y historiadoras, principalmente porque la historiografía, desde su inicio como historiografía moderna, ¿no es cierto?, que uno podría situarla en el siglo XIX, en Berlín, ¿no es cierto?, con Leopold von Ranke, es justamente un estudio y una disciplina que pone como centro, como foco y como fin prácticamente el estudio de los estados nacionales. O sea, por eso que no es raro que la ciudadanía la hemos estudiado principalmente a partir de cómo aparece en la formación de los estados nacionales y también cómo aparece a partir de la idea de universalidad. Y por eso es que hemos estado, para el siglo XIX, estudiando principalmente cómo la ciudadanía se ha entendido en esa dimensión de un fenómeno universal, que no es universal. Vamos a ver acá en esta parte del curso que efectivamente esos justamente son los problemas que se enfrentan en el siglo XX, puesto que a pesar de su definición universalista, y es una crítica evidentemente a cómo se entendió la Revolución Francesa, también planteó una serie de exclusiones cuya evidencia más obvia son la exclusión de las mujeres y de los grupos indígenas, ¿no? Y otros más. Por lo tanto, ¿no es cierto?, esta dimensión política de la ciudadanía la hemos, de alguna forma, concentrado a partir de los estudios nacionales, de los estados nacionales, perdón, y cómo se construyen los estados nacionales. En el siglo XX se empezó a entender la dimensión de la ciudadanía, por eso hablamos de formas de ciudadanía a partir de su aspecto cultural. Y ahí es donde se amplía a otros tópicos, ¿no es cierto?, que tienen que ver no con la igualdad, sino con la diferencia, no con lo que tenemos en común, que justamente apela a la universalidad de la formación de los estados nacionales, sino más bien con la identidad, que puede ser de género, perdón, que me anduve atorando un poquito.
bueno, que puede ser de género o que puede ser de otras dimensiones, ¿no es cierto? Y por supuesto la dimensión étnica. Entonces ahí tenemos una discusión que enfrentar. Por un lado, ¿no es cierto?, la ciudadanía se considera desde el punto de vista universal, ¿no es cierto? Y así hemos estudiado la construcción de los estados nacionales en el siglo XIX, que es la idea clásica ilustrada, ¿no es cierto?, obviamente de la Revolución Francesa. Y por otro lado, ¿no es cierto?, tenemos que la dimensión cultural incluye la diferencia, las identidades. Entonces ahí nos enfrentamos a una primera dificultad, porque la ciudadanía en términos universales justamente apela a todo lo contrario, a lo que nos iguala, al concepto de igualdad, a lo que nos hace, digamos, no diferentes, sino que al revés, a lo que nos hace común, como participar de un espacio común. O sea, todos somos ciudadanos y todos podemos ser después posteriormente también ciudadanas, y por lo tanto eso apela al concepto de que somos todos iguales. Y sin embargo, la dimensión cultural de la ciudadanía no apela, bueno, asumiendo que hay una igualdad en términos de participación, evidentemente, y de acceso al voto y de acceso a ser elegido o elegida, apela, ¿no es cierto?, a la diferencia. Entonces ahí nos enfrentamos no solamente, y esto es re interesante porque nos enfrentamos no solamente a una discusión sobre cómo entender un nuevo concepto de ciudadanía apelando a elementos culturales que están vinculados con la diferencia, con la identidad, en la medida en que, ¿no es cierto?, se amplía el concepto de lo que es la ciudadanía y se es efectivamente mucho más democrático, porque se están incluyendo, ¿no es cierto?, aspectos que no se habían considerado en el siglo XIX digamos, y que fue como se construyó también el Estado Nacional. Por lo tanto, es interesante porque, por un lado, cuestiona la formación de los estados nacionales y su supuesta, digamos, igualdad, porque no es igualdad, porque arrastra de alguna forma ciertas exclusiones, como la más evidente son las mujeres y la dimensión étnica del concepto de ciudadanía, pero también es una crítica a la propia modernidad, diría yo. O sea, es un concepto más filosófico, por supuesto, porque tiene que ver con una crítica a la dimensión política que permitió, ¿no es cierto?, la construcción de la modernidad, bueno, principalmente la idea de ilustración y de lo que conocemos como la Revolución Francesa. Entonces, cuando nos enfrentamos a una dimensión que redefine, digamos, la ciudadanía a formas de ciudadanía, ¿no es cierto? También hay una crítica al modelo universalista dieciochesco, de alguna forma, que oculta muchas exclusiones y que esas exclusiones han quedado al descubierto ahora, probablemente a partir del siglo XX en su dimensión más evidente, más cruda, digamos, y por eso, ¿no es cierto?, digo yo que la discusión de ciudadanía como elemento solamente de construcción de los estados nacionales y que tiene que ver con el derecho principalmente al voto, ¿no es cierto?, a una dimensión más de formas de ciudadanía como la vemos en el siglo XX y también hoy día en el siglo XXI, que apela, por ejemplo, a una dimensión cultural. Es una crítica, como digo, ¿no es cierto?, al modelo de construcción de Estado-Nación en el siglo XIX en América Latina, pero también, al mismo tiempo, es una crítica al modelo de modernidad. No me voy a meter con eso, pero es re interesante como tema, porque uno tiene que comenzar a releer los clásicos del siglo XVIII, de la Ilustración, digamos, estoy pensando principalmente en algunos como Rousseau, ¿no es cierto?, Voltaire, pero también releer, ¿no es cierto?, cómo eso también se traspasa, por ejemplo, a Karl Marx, en la medida en que Marx, ¿no es cierto?, y las ideas que en realidad en parte de él, ¿no es cierto?, también, ¿no es cierto?, Engels, y son un fenómeno importante, o sea, una base importante para la formación de los sistemas políticos en el siglo XX en el mundo. Entonces, si ustedes quieren entrar en esta discusión y crítica, ¿no es cierto?, también tiene que asumirlo, lo pueden hacer desde su dimensión filosófica, pero bueno, eso ya nos rebasa un poco hasta una clase de historia, evidentemente, pero
Pero siempre hay que considerar la dimensión filosófica, porque si uno no la considera, no entiende el problema, creo yo. O sea, bueno, esa es mi interpretación. Bien, sigamos entonces. Entonces, sea, como yo le estaba mencionando, sea una crítica al Estado-Nación del siglo XIX, sea una crítica al modelo de modernidad, ¿no es cierto?, que nos tendría que remitir nuevamente a los Voltaire, a los Rousseau y qué sé yo, o al siglo XIX, a Karl Marx, etcétera, Engels. Sea como sea, ¿no es cierto?, estamos hablando de otras formas de ciudadanía. Y vamos a hablar ahora de formas de ciudadanía en plural. Y esto quiero que ustedes lo destaquen de alguna forma y lo piensen, evidentemente, que es lo que hacemos todo el día, pensar, digamos, que lo piensen. ¿Cómo entender este cambio de hablar de ciudadanía o del ciudadano, que es masculino, ¿no es cierto?, en el siglo XIX, a formas de ciudadanía, o hablar directamente de ciudadanías en plural? Vamos a ver algunas formas de entender estas ciudadanías. Una de las más conocidas tiene que ver, ¿no es cierto?, con la interpretación neoliberal que se hace principalmente, bueno, evidentemente en el siglo XX y sobre todo tras la caída del muro de Berlín. Eso es bastante evidente que el neoliberalismo, como se le llama, es un fenómeno que se va a construir en el mundo una vez que Fukuyama y otros, ¿no es cierto?, declaran el fin de la historia y declaran que ya no hay una alternativa al modelo capitalista, y de alguna forma el modelo neoliberal y su ideología, por así decirlo, refleja este triunfo del capitalismo como modelo, digamos, por lo menos eso se cree, ¿no? Y el neoliberalismo va a reelaborar o repensar la idea de ciudadanía, enlazándola con la idea del mercado. Por lo tanto, ser ciudadano implica participar como consumidor y como productor. Y esto también tiene que ver con el modelo de modernidad, porque si ustedes han estudiado el tema, recordarán que la modernidad le otorga un papel muy especial al individuo, al sujeto. No al colectivo, sino que al sujeto. Y ya sabemos ya que el sujeto y el individuo es fundamental para entender el concepto de consumidor. En la teoría neoliberal, nosotros, a partir de nuestro actuar como consumidores y consumidoras, somos los que movemos los mercados. O sea, nosotros somos los que tomamos las decisiones. Eso en toda la teoría, por supuesto. En la práctica sabemos que no es así, porque hay colusión, porque hay monopolios y porque hay también manipulación a través de la publicidad y sobre todo porque el consumo apela principalmente a nuestro componente más bien emocional, afectivo, y no a nuestro componente racional, que es el componente fundamental para entender el concepto de sujeto en la modernidad. Lean a Kant y lo verán, ¿no es cierto? Hay unos textos cortitos que yo les puedo pasar, que están en castellano, cuando hablan, ¿no es cierto?, de esta noción de sujeto, y lo podríamos, lo puedo poner en un curso para que más o menos sepan de lo que estoy tratando de escribir. El concepto moderno tiene que ver con la noción de individuo, y de individuo que toma decisiones racionales. Entonces, el concepto neoliberal nos dice a nosotros que somos consumidores o consumidoras, ¿no es cierto?, que tomamos decisiones racionales frente a lo que nos ofrece el mercado. Pero eso no funciona en la práctica así, porque los estudios de psicología social han probado y los neurológicos también han probado hasta la saciedad, que nosotros principalmente adquirimos productos porque lo queremos, no porque los necesitemos. Lo que pasa es que una vez que nosotros adquirimos el producto, rodeamos de un contenido racional nuestra decisión, que es completamente emocional. Bueno, estaba pensando en unos libros más que estaba leyendo ahora que son más contemporáneos, de Daniel Kahneman. Me di vuelta porque lo tengo atrás, porque lo estoy leyendo en el escritorio. De Daniel Kahneman, ¿no es cierto?, que habla justamente, un psicólogo, que habla del
del sistema 1 y el sistema 2. Nosotros tenemos como dos sistemas, dice, ¿no? Un sistema 1, que es el que toma decisiones rápidas, ¿no es cierto? Que no pasa por la mente, sino que son decisiones que tienen que ver justamente con nuestro concepto de evolutivo, ¿no es cierto? Que normalmente tenemos que tomar decisiones rápidas para sobrevivir. O sea, qué sé yo, si uno está en la selva, en cualquier lugar y se siente amenazado, ¿no es cierto? Uno toma una decisión, si uno viene, es como un reflejo. Si uno va a la calle, no hay que estar pensarlo solamente en la selva, ¿no? Si uno va en la calle y viene un vehículo, ¿no es cierto? Y uno cree que va a ser atropellado, uno se mueve, ¿no? No piensa, uno no está en la calle pensando, el vehículo, ¿no es cierto?, pesa tanto, yo tengo esta estructura corpórea, por lo tanto, si hay una colisión entre vehículo y mi propia persona, ¿no es cierto?, lo más probable es que ocurra, ¿no es cierto?, un accidente, ese accidente puede ser mortal para mí. Obviamente nadie piensa eso porque cuando ya lo estoy terminando de pensar ya me atropellaron. Entonces uno reacciona simplemente, salta, corre, en fin, se mueve, o algunas personas se quedan paralizadas, que es algo justamente que un poco un bloqueo. Es el sistema 1. Y el sistema 2 es el sistema de racionalidad, cuando uno racionaliza las cosas. Y lo que él ha probado en sus estudios, que se lo puedo poner acá, parece que tengo que el libro lo tengo, disculpe que, bueno, lo tendría que ir a buscar, espera un segundo. Sí, el libro se llama Pensar rápido en castellano, Pensar despacio, yo lo tengo en castellano, de Daniel Kahneman. Se los puedo poner después como referencia, y justamente apela a esto, ¿no es cierto? Entonces, lo digo esto porque el concepto de sujeto, ¿no es cierto?, que nos dice que nosotros tomamos decisiones racionales, diría Kahneman, apelando al sistema 2, ¿no es cierto?, que evalúa los aspectos, ¿no es cierto?, más racionales de nuestras conductas. Él realmente nunca funciona, según Kahneman. Lo que nosotros todo el tiempo hacemos es apelar al sistema 1, o sea, de tomar decisiones rápidas. Después, una vez que esa decisión está tomada, el sistema 2, ¿no es cierto?, la evalúa y le da un contenido racional, pero la mayor parte de nuestras decisiones, aunque, si ustedes piensan en su propia vida, son súper jóvenes ustedes, pero han tomado ya varias decisiones, por eso están estudiando historia, digamos, y han tomado, me imagino, otras decisiones más en su vida, aunque sea una vida, digamos, de gente joven igual, han tomado decisiones, y la mayor parte de las decisiones que nosotros tomamos son movidas por lo que llama Kahneman el sistema 1, o sea, por aspectos más emocionales, en fin, muchas veces, ¿no? Entonces, eso es interesante porque el mercado nos dice que nosotros somos realmente individuos que estamos, ¿no es cierto?, tomando decisiones racionales, y así se organiza el mercado, siempre orientado a la maximación de nuestro capital. Por lo tanto, ¿no es cierto?, compramos lo más barato o lo que sea más en relación al precio, digamos, y calidad, ¿no es cierto?, es más conveniente, pero en la práctica nosotros no hacemos eso. Bueno, aquí Manuel dice la diferencia, el del consumo y el consumismo y el hiperconsumo. Claro, pues eso tiene que ver un poco con la dimensión, creo yo, un poco de escala el consumismo no es lo mismo que el consumo, ¿no es cierto? Consumir algo es porque uno lo necesita o lo va a utilizar. Yo tengo una duda respecto si uno compra cosas porque las necesita en todo caso. Yo sigo un poco a Kahneman, que justamente le dio el premio Nobel de Economía a todo esto. Y creo que la mayor parte de las decisiones que uno toma para cuando elige un producto para comprar son decisiones emocionales. Uno las rodea, como dice Kahneman, después de una dimensión racional, eh, y, esa efervescencia por comprar o el hiperconsumo, ¿no es cierto?, lo que mueve el sistema es no solamente tomar una decisión de comprar algo que uno no necesita y lo compra porque lo quiere y después le da como un contenido, digamos, de que efectivamente lo necesitaba, sino que es el comprar muchas cosas en la menor cantidad de tiempo. Por eso yo digo un tema más bien de escalas o de una dimensión temporal. Y eso también tiene que ver con la obsolescencia, por ejemplo, tecnológica, que hace que en un periodo corto de tiempo uno no pueda mantener los equipos que tiene que volver a renovarlos. Tiene que ver con la obsolescencia, por ejemplo, del consumo del vestuario. El vestuario tiene dos obsolescencias evidentes, ¿no es cierto? Una es la calidad, que significa que después de un tiempo el suéter, el chaleco, ¿no es cierto?, los pantalones, qué sé yo, los zapatos, se van a gastar, que uno va a tener que renovarlo.
pero también tiene que ver con las modas, que las modas también hacen que la ropa quede obsoleta. Entonces también un poco ocurre eso. Entonces el consumismo y el hiperconsumo, como lo plantea aquí Manuel, no solo están relacionados con elecciones individuales, que uno quiera consumir mucho más. Bueno, hay personas que efectivamente les gusta comprar y están comprando, y ven ustedes la locura de los Cyber Day, que sería un súper buen tema de estudio cuando alguien sea historiador, ¿no es cierto?, tenga mi edad. Ustedes, por ejemplo, tengan mi edad, digamos, y estudien el comienzo del siglo XXI, el papel de los Cyber Day. Yo encuentro que sería entretenido. Tiene que ver no solamente con querer consumir más, sino que con el propio sistema nos mueve, ¿no es cierto?, a tener que hacerlo, ¿no? ¿Sí, Manuel? También me refería de que hay un consumo natural y innato que se desarrolla incluso antes del nacimiento, que el consumo natural, por decirlo de algún modo, que es la obligación innata de consumir, por ejemplo, para sobrevivir, y ese es el consumo que se asocia más hacia la racionalidad. Y ahora ese consumo, obviamente considerando hiper, hiperconsumo como el consumo del placer. Claro, pero el consumo innato, o sea, como que uno necesita, evidentemente uno necesita alimentarse, vestirse, porque si uno no se viste, pues nosotros no tenemos pelo suficiente como para que nos protejan del frío. En fin, tenemos que tener una temperatura de no sé cuántos grados, y si baja esa temperatura nos podemos morir. Evidentemente ya necesitamos vestuario, en fin, y también alimentarnos. Pero ¿por qué tenemos que elegir un vestuario? ¿O por qué tenemos, por ejemplo, piensen, la mayor parte de las personas tienen más ropa de la que se puede poner, de la que puede utilizar? No estoy hablando de sus casos, porque los jóvenes en este sentido de repente pueden ser distintos, no sé, pero, o quizás sí igual, si al final el hiperconsumo da lo mismo, sí, afecta a todos los grupos etarios. Eh, entonces, la pregunta es: ¿por qué necesitamos tener cosas que no vamos a ocupar? Y ahí lo innato, ¿no es cierto?, queda un poco desdibujado, porque en la medida en que se pueda esto suplir, ¿no es cierto?, uno pensaría que está satisfecho con eso, y ya no necesita más, pero uno nunca se da cuenta al momento que lo que tú llamas innato, o lo que es natural, lo que uno necesita para sobrevivir, diría yo, está realmente satisfecho, y simplemente se adquieren más productos. Claro, Alonso pone que se espera que consumamos ojalá lo más posible, y no es funcional consumir solo lo necesario, evidentemente. Eso es como funciona el sistema de mercado, ¿no es cierto? Sí, sí. Bueno, lo sabemos, ¿no es cierto? Ahora, piensen ustedes mismos y ustedes mismas, háganse la pregunta ustedes. Esto no tiene nada que ver con el curso, pero se la pueden hacer. Háganse la pregunta. La ropa que ustedes utilizan realmente es la que tienen, digamos, en su closet, no sé, o en su armario, o donde sea, ¿la ocupan realmente toda esa ropa siempre, o siempre tienen más cosas de las que ocupan, de las que realmente ocupan? Por poner un ejemplo. Otro ejemplo, el aparato tecnológico que ustedes tienen, ¿no es cierto?, lo tienen eh, porque es necesario realmente el tipo que tienen, o porque les gusta esa marca, o porque les gusta, ¿no es cierto?, por ejemplo, no hay ninguna marca, pero X marca, o qué sé yo. Y lo otro, ¿no es cierto?, que en el sistema actual digital, uno no se da cuenta cómo está consumiendo, porque cree que algunas cosas son gratis. Y no olvidemos esa frase que me gusta mucho ahí: cuando uno no paga por un producto, uno es el producto. Entonces también tienes que pensar un poco. Ya, ok. Bueno, Catherine dice: le saco el jugo a mis 3 pilchas. Ya, ok, ya. Voy a poner la regalona. Ya, a usted. Sí, lo que pasa es que yo esto lo estoy discutiendo con gente que dice: no, yo tengo 2 poleras nada más, y con eso le saco el jugo, como dice su compañera. A otros hasta le cargan comprar zapatillas. Bueno, si ustedes pensaran de otra manera, quizás no habrían estudiado historia, ahora que lo pienso, respecto al tema del consumo. Pero lo que yo digo es que lo más obvio es la ropa, ¿no es cierto? Lo más obvio son los aparatos tecnológicos, elegir una marca u otra. Que hay marcas que, por ejemplo, suben el precio 3 veces o 4 veces, ¿no es cierto? Y uno lo tiene porque tiene, ¿no es cierto?, no sé,
una fruta mordida, ¿no es cierto?, por ahí, no quiero decir, y como que le gusta a uno, en fin. Pero ¿por qué elegir un tipo de zapatilla y por qué no? Uno dice por la comodidad, en fin, bueno, algo que debiéramos pensar, no quiero meterme en esto porque ya me estoy perdiendo la clase y eso no me gusta. Bueno, entonces el liberalismo, como decía, enlaza la idea de ciudadanía con el concepto de, de consumidor. Y ese evidentemente es una dimensión un poco unidimensional de alguna forma, ¿no es cierto?, que es una mirada economicista sobre esto, ¿no? Aquí, aquí Karen dice, cuido tanto las cosas que tengo ropa de año y hasta herencia familiar. Sí, ya, pero ustedes son un poco la excepción quizás, pero no son, no son el promedio, digamos, probablemente. Y la mayor parte de las personas tienen más cosas de las que necesitan, creo yo, en términos, o sea, en términos si puede consumir, porque además el sistema neoliberal, ¿no es cierto?, hace que si uno no tiene los fondos para comprarlo, igual lo puede acceder a través del crédito, cosa que nosotros en Chile lo sufrimos bastante como país, digamos. Entonces, muchas personas, aunque no tengan incluso los medios, también lo consumen. Bueno, en fin, vamos a volver entonces. Bien, entonces la dimensión economicista, que ahora no nos dio tiempo para hablar del tema de lo que significa ser consumidor o en el mundo contemporáneo, ¿no es cierto? Ha tenido una, digamos, un contrapeso de alguna manera a otras dimensiones de entender el fenómeno de las ciudadanías. Y eso tiene que ver principalmente con el reconocimiento de la diferencia, como dice ahí, clave para entender el ejercicio de una verdadera ciudadanía que incorpora elementos de género, que incorpora elementos étnicos y culturales en esta dimensión. En un inicio, ¿no es cierto?, se ha tratado de incorporar formas de enfrentar la discriminación que supone el universalismo del siglo XVIII a través de ley de cuotas, por ejemplo, que nosotros lo hemos visto ahora, por ejemplo, en la constituyente y que está también para el caso del Parlamento construido en Chile, pero para las elecciones en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadoras y Senadores y diputadas y diputados, pero solamente a nivel de los candidatos y de las candidaturas en general, y no a partir de quiénes son los que efectivamente después van a ejercer el cargo. Solamente lo hemos visto, y esto es re interesante en Chile, a partir de lo que ha sido la constituyente, cuando efectivamente la ley comillas, ley de cuota, o como se llame, o la paridad, como la llamamos, ¿no es cierto?, es efectiva. Y no puede haber ningún género que sobrepasa al otro, digamos, por cierto margen. Y esto ha sido re importante en el mundo en general, y es bastante discutido porque justamente contrapone de alguna forma la visión universalista. Y me imagino que ustedes habrán escuchado esta discusión en estos años a propósito de la constituyente en Chile, digamos, y esta discusión de que se altera, ¿no es cierto?, la elección popular cuando se promueve o se practica, ¿no es cierto?, por ejemplo, una paridad de género. Entonces, es algo que un grupo importante o de personas, o no importante porque sean importantes, sino que un grupo, digamos, no menor de personas, ¿no es cierto?, y sobre todo mucha gente influyente, sobre todo, eso sí, en los medios de comunicación, ¿no es cierto?, lo puso sobre el tapete. Entonces, ¿por qué se va a alterar la voluntad popular, ¿no es cierto?, poniendo una persona que tuvo menos votos solamente por ser mujer? Eso también podría pensarse en otro ámbito de la dimensión política enfrentado al tema de género. Entonces, es bien interesante porque es una crítica, como yo digo, por eso que hay que verlo así también, es una crítica, ¿no es cierto?, al modelo ilustrado que apela, ¿no es cierto?, al hecho de que todos tenemos igualdad de condiciones para ser elegidos en un cargo político, por ejemplo, tanto hombres como mujeres, y eso no es así, eso no es cierto. Entonces la paridad o la ley de cuota, ¿no es cierto?, ayuda a enfrentar el problema de la desigualdad en la elección de los cargos de representación popular.
En este momento las mujeres pueden votar y las mujeres pueden ser elegidas, pero todo lo que se asocia al poder siempre tiene una dimensión de género, porque está asociada, ¿no es cierto?, al género masculino. Y eso pasa en todas las dimensiones de poder. Por eso que hay más rectores que rectores en las universidades, pero ciertas vicerrectorías son más para donde las mujeres pueden, ¿no es cierto?, participar. Todas las mujeres podrían ser rectoras de la Universidad de Chile, ¿no es cierto? O sea, podrían haber sido rectoras en algún momento, ¿no? Pero el hecho de que no haya habido nunca una mujer rectora en la Universidad de Chile no es porque hay una ley que lo prohíba, sino, ¿no es cierto?, porque el poder está asociado está asociado a los varones. Entonces, ahí hay un tema que es re interesante de discutir en términos de la ciudadanía y que ha discutido también en Chile. Como digo, la discusión, ¿no es cierto?, acá es sobre la universalidad y la igualdad. ¿Cómo definir la ciudadanía desde el punto de vista de las minorías étnicas, religiosas y nacionales? Y es un tema que hay que tratar de entender. No hay que simplemente, comillas, demonizar a aquellas personas que están en contra de la paridad o que están en contra de los escaños reservados, por ejemplo, para los pueblos indígenas, ¿no es cierto? Sino que lo que tenemos que hacer, y eso yo les pido, ¿no es cierto?, que lo practiquen como ejercicio intelectual. Lo que hay que hacer es comprender el problema y comprender por qué las personas se oponen a la paridad o a la representación de escaños reservados para los pueblos indígenas, ¿no es cierto? Porque hay una discusión que tiene que ver con el momento que estamos viviendo en el mundo, asumiendo que todos tenemos una posición al respecto, ¿no? Respecto de lo importante que debe ser y que es, yo creo, ¿no es cierto?, que tengamos paridad de género y también, ¿no es cierto?, representación de los pueblos indígenas de forma directa. Bien, entonces, no nos vamos a meter acá con la discusión, digamos, más filosófica del tema, pero que a mí me interesa harto por motivos personales, digamos, de formación profesional respecto a la filosofía, de mi interés en la filosofía, pero sí es una dimensión que ustedes deben considerar que para entenderla también hay que entrar en esa dimensión, ¿no? Bien, lo otro que se ha originado es también una ciudadanía considerada como algo multicultural. Por lo tanto, ya no todo gira en torno al derecho al voto, que ya es algo extendido, por lo menos en algunos países como en América Latina, en todos lados, ¿no es cierto? Sino también en que los diversos componentes de la sociedad tengan su voz propia en la arena pública y también en las decisiones. Y esto es súper importante, que se exprese la voz de aquellas o aquellos que han sido, ¿no es cierto?, marginados, porque la no expresión de voz es lo que le da el paulo, ¿no es cierto?, a la expresión de la violencia. Eso es lo que estaba comentando yo al principio de la clase, ¿no? Respecto de entender el papel que juega la violencia en la política y la violencia en las manifestaciones, por ejemplo. O sea, no abordar el problema de darle voz y palabra, pues la palabra es bien importante. Nosotros nuestra cultura de origen occidental está asociada a la palabra, ¿no es cierto?, al verbo, como aparece digamos, en las bases culturales de cómo vemos el mundo, digamos. Entonces, no dar una dimensión de expresión política a ciertos grupos termina, ¿no es cierto?, finalmente por decantarse a través por ejemplo, a través de la violencia o de la indiferencia, que es una forma también bien compleja, porque en el fondo que otro tome las decisiones, yo simplemente vivo mi vida, digamos, al margen de la política. Y ya hemos visto que tanto por el ejercicio de las protestas pacíficas o de la violencia, hay un interés en América Latina y en Chile lo hemos visto en el último tiempo también, por la política, más allá de que se participe en partidos políticos o no, sigue siendo, y se da cuenta, ¿no es cierto?, la gente, nos damos cuenta, digamos, de la importancia que tiene la política. Bien. Entonces, como lo he dicho, ¿no es cierto?, acá hay una tensión entre lo que podríamos llamar el igualitarismo del 18esco, ¿no es cierto?,
ilustrado, ¿no es cierto?, que dice somos todos iguales, por lo tanto, no pueden haber cuotas de género, por ejemplo, y una diferenciación que nos dice que no va a haber nunca igualdad mientras existan grupos que no puedan participar, ¿no es cierto?, de alguna forma de las decisiones que se están tomando en el país. Lo más evidente en la discusión y respecto de la exclusión, ¿no es cierto?, y la toma de decisiones, ¿no es cierto?, porque efectivamente pueden ser parte de las votaciones, incluso tener puestos, digamos, de importancia, digamos, de responsabilidad política, en fin, en las cámaras o en el gobierno, ¿no es cierto?, ha estado asociado con dos frentes, uno de las mujeres, ¿no es cierto?, y el otro de las poblaciones indígenas y afrodescendientes. Y esto muestra, ¿no es cierto?, la complejidad del problema entre la discusión entre el igualitarismo, que nos dice que somos todos iguales y que todos tenemos el derecho a participar, versus la diferenciación que nos dice que hay un grupo que ha estado excluido de la participación y que también necesita, ¿no es cierto?, ser parte en la toma de decisiones. Ya lo he comentado, ¿no es cierto?, que esta discusión es más larga, ¿no es cierto? Y a mí me gusta siempre un poco poner estas discusiones largas, entre comillas, en las clases, aunque no las veamos directamente nosotros, pero para que ustedes atisben, digamos, que estamos siempre mirando como la punta de un iceberg, en el fondo, en el conocimiento. El conocimiento es tan grande y alcanzamos a ver una parte tan pequeña, digamos, en nuestra corta vida. Entonces, hay que mirar un poco en esta dimensión de la longue durée, como dicen los franceses, ¿no?, de la larga duración. Y la Revolución Francesa es justamente el punto, aquí el hito fundamental, en la medida en que el derecho universal que se proclama, ¿no es cierto?, en la Declaración de los Derechos, ¿no es cierto?, universales, ¿cómo se llama?, ¿no? No se cumplió, perdón, para todos, especialmente para mujeres y pueblos no europeos. Y eso ha hecho cuestionar el propio modelo de ciudadanía universal, y por eso que estamos enfrentando nosotros ahora el problema con paridad de género o con escaños reservados para pueblos indígenas, ¿no es cierto? El problema es también muy complejo, ¿no es cierto?, para el caso de las mujeres, para la vida familiar. No solamente se da en términos de que, o sea, lo que yo quiero decir con esto es que este problema político de la participación y la toma de decisiones de las mujeres en la política no solamente sea en términos de la dimensión política de la discriminación que se produce como discriminación de género, sino que es algo que es un reflejo de lo que ocurre en nuestra sociedad, que tiene que ver con la relación entre maridos y mujeres, ¿no es cierto?, que es asimétrica, y también la potestad que tienen las mujeres sobre los hijos, que siempre, ¿no es cierto?, en muchas legislaciones, de hecho, hasta hace poco tiempo, e incluso se mantiene hoy día, en algunos países, en Chile creo que también en algún punto se da, sigue siendo, ¿no es cierto?, desigual y sigue teniendo una eh, supremacía, digamos, más para los varones que para las mujeres. Uno de los temas que se han discutido para entender este fenómeno es el estudio del Código Civil y ver, ¿no es cierto?, cómo ha ido afectando el derecho de las mujeres y posteriormente las leyes del registro civil, una vez que desde fines del siglo XIX se produce la secularización y se separa el Estado de la Iglesia, ¿no es cierto?, y que mantiene esta discriminación de las mujeres en términos sociales, digamos, y se proyecta también en términos de la política. Muchos códigos civiles, por ejemplo el de Argentina de 1869, establecía la incapacidad relativa de la mujer casada y su minoridad, en tanto que el marido ejercía la representación, las mujeres no podían ser sujetos de contrato. Esto, en el fondo, esto se estableció ya desde la Revolución Francesa de esta manera. No se le daba a la mujer una representación política porque la mujer, de alguna forma, al tener esta noción de minoría, digamos, de minoría, como una suerte de minoría de edad, igual que los menores de edad, es representada por su esposo, por su pareja, su esposo, digamos, casado. Entonces, la lógica era acá, ¿no es cierto?, ¿para qué le voy a dar un voto a las mujeres? ¿O para qué se le va a dar voto a las mujeres si las mujeres se expresan a través del marido? Es lo mismo que uno podría pensar respecto de los niños, o de las niñas, digamos.
¿Cómo les vamos a dar voto? Es un poco el argumento, ¿no es cierto? A menores de edad, si en el fondo los menores de edad se expresan a través de sus padres o de sus madres, ¿no es cierto? Porque ese es el criterio que se utilizaba. Y también en términos económicos, ¿no es cierto? La mujer no tiene potestad sobre sus bienes porque esa potestad la tiene su esposo. Entonces, en la sociedad conyugal se ha visto, ¿no es cierto?, como la matriz, de alguna forma, o no la matriz, no, el punto, digamos, fundamental para entender el poder que tienen los varones respecto a las mujeres de la sociedad. Eh, para la toma de decisiones, para la autoridad sobre los hijos, ¿no es cierto? Y sobre todo para el patrimonio. Estamos hablando, sí, de grupos que tienen patrimonio económico, o sea, no todos los grupos sociales, estamos hablando de los grupos más bien de ingresos, digamos, permanentes, o qué sé yo, no sé, clase alta. Sobre todo a comienzos del siglo XX o fines del siglo XIX. Bueno, esto evidentemente, el hecho de que las mujeres sean consideradas como una suerte de grupo de minoría, digamos, de edad, como consideramos hoy día a los niños, digamos, fue objeto de un debate principalmente a nivel de las élites intelectuales, ¿no es cierto?, a inicio del siglo XX. En Argentina recién en 1926 se reconocieron algunos derechos de las mujeres. Y solo en 1968 se admitió la capacidad plena de la mujer, porque este debate de la mujer respecto de su capacidad, digamos, y de su... no, más que de sus capacidades, respecto claro, de la capacidad que tengan eh, por sobre sus hijos, por ejemplo, la potestad sobre sus hijos o sobre su patrimonio, está basado principalmente en la idea de que la mujer es incapaz de tomar decisiones racionales, porque es una discusión más larga y tiene que lo vamos a ver con el tema de género en este curso, pero de ahí viene un poco esta noción. Recién, miren, 1985, en términos históricos, es hace muy poco tiempo, digamos, se modificó en Argentina el régimen de patria potestad, digamos, estableciendo que se compartía entre padres y madres. En 1987 recién se estableció el divorcio vincular y se derogó la obligación de llevar el apellido del marido que tenían las mujeres, digamos. Y solo en 1994, que es muy cercano a la fecha que ustedes nacieron probablemente, se hizo la ley constitucional, como ley constitucional, perdón, la eliminación de todas las formas de discriminación de la mujer. Ahora, en los últimos decenios del siglo XX emerge... por eso otro tema. Entonces, vamos a dejarlo acá. Entonces, vamos haciendo como un resumen de lo que hemos estado viendo hoy día, digamos. Lo primero, ¿no es cierto?, que quiero destacar es que pasamos de una idea de ciudadanía muy del siglo XVIII, muy ilustrada, que apela a la igualdad, a formas de ciudadanía o ciudadanías en plural, que partiendo, ¿no es cierto?, de que es importante la igualdad, ve también cómo hay otras formas de desigualdad que no quedan expresadas en esta noción de universalista de los derechos de la ciudadanía, ¿no es cierto? Y ahí es donde entra el tema de los derechos, de la ciudadanía como derechos. Y hay dos ámbitos específicos en los cuales esto se va a discutir, y hasta hoy día es ámbito de discusión, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el derecho de las mujeres, ¿no es cierto?, a ejercer potestad, ¿no es cierto?, sobre su patrimonio, sobre sus hijos, y también, ¿no es cierto?, a poder ser elegida en cargo de representación popular. O sea, de alguna forma, esta idea de minoría de edad de la sociedad que recién hace muy poco tiempo atrás se ha ido enfrentando en términos legales y superando de alguna forma, se proyecta también hacia la política, ¿no es cierto? O sea, si una persona se le ve como una incapacidad para tomar decisiones sobre su patrimonio, sobre sus hijos o sus hijas, ¿no es cierto? Difícil que se la vea como para tomar decisiones a nivel político, como presidente de la República, presidenta, como parlamentaria, por ejemplo. Entonces, o ministra, que sea. Entonces, ahí hay una discusión que no solamente tiene que ver con la participación política de las mujeres o en la política, sino que cómo se ve a la mujer y cómo se la concibe al interior de la sociedad. Y por eso que es una discusión multidimensional. Y lo otro tiene que ver con el tema de étnico. Bien, como le hemos visto en esta clase, y lo podemos mirar acá volviendo al plan de lectura, ¿no es cierto?
esta semana estamos mirando los derechos sociales y a partir de la próxima vamos a ver cómo esto tiene que ver con el tema de la etnicidad, que va a ser el primer tema que vamos a revisar en esto, para terminar con el tema de género, que es el que nos permite complementar la discusión.